Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. A veces, las palabras más importantes no se dicen en entrevistas ni sobre escenarios, sino en un susurro, en la penumbra, lejos de las luces. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante la última ceremonia de premios a lo mejor de la televisión turca, cuando el actor Mert Ramazan Demir, mientras esperaba entre bastidores para recibir un reconocimiento, pronunció una frase que resonaría como un trueno silencioso. Afra Saraoglu es el amor de mi vida. La confesión, escuchada por un amigo cercano, y que no tardó en filtrarse a los medios, cayó como un jarro de agua fría sobre una industria acostumbrada a las sorpresas, pero no a la vulnerabilidad genuina. Durante meses, el silencio había reinado. Mert y Afra no se dejaban ver juntos. Evitaban hablar del otro en entrevistas y el mundo del espectáculo asumía que lo suyo era cosa del pasado. Un pasado con sombras y cicatrices, del que ya no se hablaba. Y sin embargo, esa noche, el telón emocional volvió a levantarse. Desde su separación, las teorías no han cesado, que fue por celos, por traiciones, por terceros en discordia, por las presiones de una fama que a veces abruma. Pero nadie, ni siquiera sus círculos íntimos, ha dado con una verdad definitiva. Solo hay fragmentos, retazos de lo que fue y lo que ya no es. Durante meses, Afra y Mert parecían haberse borrado mutuamente de sus vidas. En eventos sociales, apenas cruzaban miradas. En entrevistas, cada uno evitaba cuidadosamente mencionar al otro. En redes sociales, las pistas eran mínimas. El aire estaba cargado de dudas y rumores. Y así transcurría el tiempo. Con los fanáticos aferrándose a recuerdos y las revistas intentando leer entre líneas. Pero algo ocurrió aquella noche de premiación. Según varios testigos, Mert no solo se mostró inusualmente callado, sino también visiblemente afectado. Se sabía que Afra estaba entre el público, sentada junto a un conocido director de cine con quien ha sido vinculada últimamente. Y aunque no se les vio interactuar, algo en la atmósfera cambió. Algo se rompió. O tal vez, algo despertó. Fue entonces cuando, en voz baja y sin intención de hacerlo público, Mert se abrió ante un amigo cercano. He intentado olvidarla. Salí con otras personas, viajé, trabajé sin parar, incluso me fui del país por un tiempo. Pero todo vuelve a ella. A sus ojos, a su voz, a la forma en que me miraba cuando más lo necesitaba. Estas declaraciones, que no estaban destinadas al público, se esparcieron como pólvora una vez reveladas. No era un comunicado oficial, ni una maniobra de relaciones públicas. Era, simplemente, la confesión de un hombre que ya no pudo callar. Y lo más impactante fue lo que añadió al final. No le estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supiera. Si alguna vez quiere volver, yo estaré aquí, esperándola. Esas palabras desataron un verdadero tsunami emocional. Las redes sociales se llenaron de mensajes, lágrimas, esperanza y también escepticismo. El hashtag #AfraMertForever se volvió tendencia en cuestión de horas, con fanáticos pidiendo una reconciliación inmediata, compartiendo fotos antiguas, vídeos de momentos compartidos y frases como "el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso". Pero no todos reaccionaron con romanticismo. Algunos usuarios,
con una visión más crítica, expresaron su molestia. Esto ya lo dijo antes, y luego desapareció. Afra merece estabilidad, no promesas vacías. Y mientras Mert abría su corazón de forma inesperada, Afra mantenía un silencio absoluto. Su equipo de prensa se negó rotundamente a emitir comentarios al respecto. Pero como suele ocurrir con las estrellas que saben usar el lenguaje de las imágenes, Afra publicó una historia en Instagram pocas horas después, una foto en blanco y negro de un espejo roto, acompañada por una frase enigmática. Un solo reflejo, muchas grietas. ¿Una respuesta? ¿Una declaración críptica? ¿O simplemente arte visual sin intención directa? Los fanáticos, por supuesto, no tardaron en interpretarlo como una reacción simbólica a las palabras de Mert. Una forma poética de decir que, aunque el reflejo de lo que fueron aún existe, ya no queda nada entero. Las fuentes más cercanas a la pareja revelan que, a pesar del aparente cuento de hadas, su relación fue compleja desde el principio. Se conocieron durante una producción televisiva y la química fue inmediata, pero detrás de cámaras, los desacuerdos eran frecuentes. Distintas ambiciones, diferencias sobre cómo manejar la fama, rumores persistentes de infidelidades. Uno de los momentos más comentados, aunque jamás confirmado por la actriz, fue el que muchos consideran el principio del fin. Una noche en la que Afra supuestamente sorprendió a Mert en compañía de otra actriz. No hubo escándalo público, ni declaraciones furiosas, pero algo cambió para siempre. El silencio, dicen algunos, fue más elocuente que cualquier grito. Desde entonces, ambos tomaron caminos separados. Afra se enfocó en nuevos proyectos, se rodeó de un círculo más cerrado y cultivó una imagen de fuerza y determinación. Mert, en cambio, se ha mostrado más errático emocionalmente. Se dice que rechazó un importante contrato con Netflix por motivos personales, y fue visto en una embarcación en Bodrum, solo, con una copa de vino en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Algunos incluso aseguran que intentó contactarla, pero ella cambió de número. Hoy, toda Turquía observa en silencio. ¿Responderá Afra? ¿Le dará una nueva oportunidad? ¿O seguirá adelante sin mirar atrás? Mientras tanto, el actor se enfrenta, quizás por primera vez en su vida, al papel más difícil de su carrera. El de un hombre enamorado, pero solo. En un mundo donde las relaciones se consumen a velocidad de clics y todo se transforma en contenido, esta historia nos recuerda que hay emociones que no caben en titulares ni en hashtags. Porque el amor puede ser efímero. Pero sus huellas, como los suspiros no pronunciados, a veces duran para siempre. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.